investigador de vasta formación en antropología, arqueología, astronomía, arqueología de altura. Tiene una gran experiencia en investigación y de ciencia y también muchas publicaciones y el territorio que son los sujetos de su mirada, digamos. Dejo entonces desde sus conversaciones del cielo del Loa Medio. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todas y todos. Para mí es un honor estar con ustedes el día de hoy y también agradecer la invitación a los organizadores y a la comunidad de la ILAI por la iniciativa, ¿no? Cuando ustedes estimen conveniente, de acuerdo al horario y tiempos que manejan, me permitirán compartir el PowerPoint que tengo acá para comenzar la charla. Buenas tardes, Ricardo. Sí, mira, solamente yo dejaría al presidente de la asociación, a don Esteban Araya Toroco, para que también salude, mientras también damos posibilidad de que se una más gente que han tenido algunos inconvenientes al hacer el link. Bueno, buenas tardes a todos. Saludado, chao. Estoy saludando en mi lengua materna, que es buenas tardes, hermanos. Buenas tardes, hermanas. Para mí es un placer que estén conectados en este momento para escuchar la fiscal de Ricardo Moyano, el cual hemos estado trabajando en conocimiento de la presentación que él nos va a hacer ahora. Y bueno, agradecer a todos los presentes por este conocimiento también está abierto a todo público para que pueda anotarse, para que pueda escuchar esta charla magistral de Ricardo Moyano. Así que bienvenidos. Perfecto. Voy a compartir mi ventana. Esto toma algunos, ojalá que algunos segundos, ¿no? Algunos minutos. Me van a permitir. Todavía está pensando la computadora. Por ahí veo varios amigos, pues le mando un abrazo a Verónica, que siempre, Pernicone, que siempre está ahí en los cursos que realizamos. Ahí va, no se desesperen, la computadora está pensando. Necesito que alguien me dé el ok a través del audio porque no veo la pantalla. A ver si estamos viendo la pantalla del PowerPoint. ¿Alguien de los organizadores? Aún no se ve. Aún no se ve. Aún no se ve, Ricardo. Bueno, tomará algún tiempo esto. Son los problemas de la tecnología. Ahora está cargando, Ricardo. Perfecto. Para mí desapareció el chat y también la imagen de las personas que están en la sala. ¿Ah? Me avisan cuando esté el PowerPoint. Okay. Ya lo vemos. Está listo. Ya está, Ricardo. Perfecto. Ya lo estamos viendo, Ricardo. Cualquier cosa me interrumpen y nuevamente me presento. Mi nombre es Ricardo Moyano, soy arqueólogo. Me formé en la Universidad de Chile y luego tuve la oportunidad de
realizar una maestría y un doctorado en la Escuela Nacional de Antropología e Historia de la Ciudad de México. Tuve la oportunidad de realizar una estancia postdoctoral en la Universidad Nacional Autónoma de México y posteriormente en el CONICET en Argentina. Mi tema de investigación, como ya el colega me presentó, está relacionado con la astronomía indígena, la astronomía cultural y particularmente la arqueoastronomía, además de el estudio sistemático del mundo inca a partir de lo que se conoce como el culto o adoración a las montañas a través de lo que vamos a definir hoy día que son los seques, los sistemas de seques andinos. Perfecto. Avancé a la diapositiva número 2. Espero que esté cargando de manera óptima. Un poco para adentrarnos en el tema. ¿Perdón? ¿Todo ok? Que se proyecta. Perfecto. Todo bien, Ricardo. Perfecto, muchísimas gracias. Un poquito para adentrarnos en el tema, debemos entender de que cuando nos acercamos a un objeto de estudio, que en mi caso corresponde al cielo, necesariamente nos estamos adentrando en lo que corresponden a distintos planos de la realidad, entendidos como un sistema de referencia o, en otras palabras, la cosmovisión de otros grupos humanos. Cuando tratamos de entender el mundo de los incas, el mundo andino prehispánico y sobre todo las relaciones simbólicas y las experiencias humanas vinculadas con el paisaje y particularmente el cielo, en la zona norte de Chile, noroeste de Argentina y sur de Bolivia, debemos entender de que existe un conjunto de elementos que hacen parte de esta realidad, ¿ya? Esta realidad, construida a partir de los conceptos de espacio y tiempo, o pacha, a partir de la palabra quechua, incluye a lo menos tres grandes áreas o corpus, ¿ya? Uno está correspondido con lo que se conoce como el Hanan o Alaj Pacha, vinculado con el mundo de las deidades celestes y todo lo que tenga que ver con los fenómenos de lluvia, el arco iris, objetos que caen del cielo, o inclusive animales que ocupan este espacio. Luego tenemos el Kai Pacha, que corresponderá aquí, ahora, que corresponde al espacio terrestre donde habitan y se relacionan los seres humanos. Y por último tenemos el Uku Pacha, que está vinculado con el inframundo, el mundo telúrico, todo lo que tiene que ver con el culto a los ancestros y el culto a la fertilidad, ¿ya? Afortunadamente, tenemos evidencias desde el periodo Inca, ¿ya? Que corresponde al periodo de expansión del Tahuantinsuyo, a partir de fechas cercanas al año 1450, 1460 después de Cristo, en gran parte de los Andes, a partir de evidencia etnohistórica, a partir de evidencia arqueológica. Actualmente tenemos muchos elementos vinculados con la memoria oral y la tradición que vinculan este pasado, entre comillas remoto, a un presente que está todavía muy, muy activo y es muy cotidiano a nuestra realidad, ¿ya? Los incas habrían ocupado gran parte de los Andes, entre el sur de Colombia, gran parte de Ecuador, todo lo que corresponde a la costa, a la sierra y parte de la selva del Perú, la costa del norte de Chile, gran parte de lo que es el altiplano de Bolivia y el noroeste y centro-oeste de Argentina. A partir de este desarrollo social, se incluyeron distintas poblaciones, poblaciones que hablaban distintos idiomas, que tenían distintas tradiciones, pero que a la larga se unificaron bajo el uso del quechua y a través de ciertos conceptos de mundo que tienen que ver con esta cosmovisión y particularmente con el cielo, que es el tema que vamos a hablar hoy en día. El Tahuantinsuyo está organizado en 4 partes y lo que vamos a tratar en la charla de hoy tiene que ver con el Collasuyu o parte sur del imperio de los incas, que tenía su centro simbólico, político y administrativo en la ciudad de Cusco, ¿ya? En el Perú. Lo que es el centro norte de Chile, las provincias de Mendoza, San Juan, Catamarca, Tucumán, Salta y Jujuy, además de todo lo que es el suroeste de Bolivia, que corresponde a gran parte del altiplano, y eran parte de este Collasuyo y estaba
conformado por distintas comunidades o parcialidades, ¿ya? Los incas organizaron su espacio y también su tiempo a partir de este concepto de Pacha, no solo a través de la organización política de un centro urbano, que era la ciudad del Cusco, sino también a partir de un conjunto de elementos sagrados reconocidos con el nombre de huacas, que es la palabra quechua para lugar sagrado. Estas huacas podían constituir pequeñas fuentes de agua, plataformas construidas en los cerros altos, portezuelos, eventualmente también cavernas, construcciones ubicadas a lo largo del camino, además de determinados marcadores dentro del paisaje que tenían por función organizar el tiempo, entre comillas el tiempo calendárico, dentro de un sistema que tomaba en cuenta al Sol y a la Luna, ¿ya? Acá tengo que remitir a los trabajos de Tom Siedema, que a partir de la década de 1960 realiza una exhaustiva descripción de estas huacas o lugares sagrados a partir de la existencia de líneas imaginarias proyectadas desde uno de los templos más importantes del Tahuantinsuyo, ¿ya? Que era el Coricancha, que está ubicado acá, muy cerca de la actual Plaza de Armas, antigua Aucaipata, en Cusco, ¿ya? Estas líneas se proyectaban desde el Templo del Sol o el Coricancha y organizaban estas huacas, ¿ya? Entonces, durante muchísimo tiempo, los investigadores andinos vinculados con la organización social, la gente dedicada a la arqueoastronomía, buscaba la existencia de estas huacas y eventualmente estos seques, que son estas líneas imaginarias, en lugares que no fueran el Cusco, ¿ya? Básicamente aplicando un modelo que refiere al centro político y administrativo de los incas, pero que en parte no tomaba en cuenta dinámicas locales, realidades distintas y sobre todo conceptos lingüísticos que son muy diferentes a lo largo del Tahuantinsuyo, ¿ya? Un dato no menor es que muchos de estos seques estaban vinculados con la posición relativa que tiene el Sol, la Luna o determinados grupos de estrellas en el horizonte para fechas de importancia administrativa y política para los incas, ¿ya? Tenemos el solsticio de junio, vinculado con el inicio del invierno, el solsticio de diciembre, vinculado con el solsticio de verano, y las fechas intermedias vinculadas con los equinoccios, que ocurren durante el mes de marzo y el mes de septiembre. Además de estas fechas, se utilizaban como punto de referencia la posición del Sol en el cenit, que corresponde a la proyección de la vertical sobre la cabeza de cualquier observador ubicado en la ciudad del Cusco, y esto ocurría en los meses de octubre y febrero, y a 6 meses de diferencia la fecha del Sol en el anticenit, que sería la proyección del Sol a 180 grados de diferencia, es decir, directamente bajo nuestros pies. Otra característica importante de esta organización política y administrativa de los seques, que podían corresponder entre 41 y 42 líneas, era de que algunas de estas líneas se podían proyectar desde una plataforma llamada Ushnu, ubicada en el centro de Aucaipata, que corresponde a la Plaza de Armas de Cusco actualmente, ¿ya? Como les conté, el Coricancha o Templo del Sol, después de la conquista española, pasó a formar parte del convento y templo de Santo Domingo. Se destruyeron muchas de sus paredes, y sobre este templo, que tenía como objeto guardar algunos de los principales ídolos del Tahuantinsuyo, es decir, ofrendas, pequeñas figuras y también imágenes que refieren a determinados dioses, tenía la particularidad de que en determinadas fechas se podían realizar determinadas observaciones astronómicas vinculadas principalmente con el asterismo de Pléyades previo a la salida del Sol en días cercanos al solsticio de junio, ¿ya? Con respecto a esta imagen existen dos interpretaciones. Una corresponde al trabajo de Tom Siedema, quien lamentablemente fallece por allá en el año 2016, y la interpretación de Mariusz Ulkowski, en donde ambos, si bien discrepan con respecto a la altura del horizonte observado desde el Templo del Sol o Coricancha, no difieren en la importancia simbólica, sobre todo política, de la observación de Pléyades en momentos, recuerden bien, previos a la salida del Sol en el solsticio de junio. Esto se conoce como salida
Eliaca de Pleiades, ¿ya? Al interior de Coricancha existía una imagen grabada en oro que, de acuerdo a las interpretaciones de distintos investigadores y a partir del trabajo de algunos cronistas, habría referido a la representación de la cosmología o la cosmovisión de los incas, ¿ya? En esta imagen retratada por Juan Santa Cruz Pachacuti Yanqui en el año 1613, se puede observar perfectamente la imagen del sol, a la izquierda de un óvalo, que podría representar a este dios primigenio, pero también muy matizado con elementos cristianos, conocido como Viracocha, en relación con la mamaquilla o mama Ogyo, que corresponde a la luna. Después de este nivel, entre comillas, celestial, tenemos la representación de dos objetos muy brillantes, que perfectamente pueden referir a Venus como estrella de la mañana o Venus como lucero de la tarde. En la parte inferior de la imagen ustedes tienen la representación del hombre y la mujer, haciendo referencia a esta dualidad y a este simbolismo muy propio de los Andes, en relación con cuerpos de agua, con objetos astronómicos, con el arco iris, la representación de Illapa en la parte izquierda, en la parte central izquierda, Illapa, que corresponde al trueno, sobre un campo de cultivo que corresponde básicamente a la base económica de los grupos andinos. Ya, como les comenté, existen complejas explicaciones con respecto a esta forma de organizar el tiempo, que incluye huacas, que nuevamente les repito, son lugares sagrados, seques, líneas imaginarias proyectadas en el paisaje, y también la representación de determinados elementos a través de representaciones vinculadas con estrellas y zonas oscuras de la Vía Láctea. Una de las características del mundo quechua, y también logro explicar de parte de la zona de Atacama, corresponde a la representación de constelaciones a partir del uso de zonas oscuras ubicadas en la Vía Láctea. Este río celestial, también conocido como el río Jordán o Mayu en quechua, incluye determinadas áreas que carecen del brillo de las estrellas, ya producto del material que existe ubicado en la zona de la Vía Láctea que nosotros podemos observar. A partir de estas zonas oscuras, se cree representar la imagen de una llama, a su cría, la representación de un zorro, una perdiz, un sapo, además de una serpiente, vinculado con este mundo de ideas y con esta representación simbólica del universo del mundo quechua. Recordemos que los cuerpos de agua, las representaciones astronómicas y sobre todo los ciclos solares son importantísimos para entender la astronomía andina en relación y sobre todo con elementos vinculados con el cristianismo europeo que llegó a partir de la primera parte del siglo XVI y XVII. ¿Ya? A partir de este choque de ideas y de esta unión de mundo, se pueden reconocer distintas fechas en el calendario andino actual que están vinculados, si bien con fechas astronómicas importantes como solsticios y equinoccios, por ejemplo, Inti y Capac Raimi, Pachá, Pocoy Raimi y Situaki Raimi, se le suman fiestas de alta importancia simbólica en el mundo cristiano como la Santa Cruz a principios de mayo. ¿Ya? Algo interesantísimo de esto que también se comparte con las culturas europeas es que el año se puede dividir en dos partes utilizando los solsticios, en 4 utilizando solsticios y equinoccios, pero también se pueden identificar fechas de media estación que son los momentos del año entre un solsticio y un equinoccio. Por ejemplo, la fiesta de la Santa Cruz a principios de mayo, que corresponde a una fiesta, a un momento del año intermedio, entre comillas, entre el solsticio de invierno y el equinoccio de marzo. ¿Ya? Como ya les comenté, tenemos muchísima información a partir de fiestas católicas vinculadas con el sincretismo andino, en donde muchas de las tradiciones europeas pasan a formar parte del mundo de ideas de los grupos andinos, particularmente de la zona de Atacama. Uno de los ejemplos más importantes corresponde a la fiesta de San Juan, que en el hemisferio norte, de donde proviene esta fiesta, está vinculada con el solsticio de verano. Para nosotros que vivimos acá en el hemisferio sur, corresponde al solsticio de invierno y marca el momento en el cual, para nosotros que estamos acá en la parte austral, el sol estaría más lejos, producto
de la posición relativa con la cual nosotros lo vemos en el cielo. ¿Ya? Sabemos que la Tierra gira en torno al Sol y que básicamente el resultado de las estaciones y la posición relativa que tiene el Sol con respecto a nuestro horizonte local es resultado de la inclinación que tiene el eje de rotación de la Tierra con respecto al plano de la eclíptica, que corresponde básicamente al tramo por donde vemos circular a los planetas, a la Luna y al Sol. Como les comenté, arqueológicamente tenemos variados ejemplos de estos seques o líneas sagradas y de estas huacas. Y acá presento rapidito el ejemplo del centro administrativo inca del Chincal de Quimibil, ubicado en la provincia de Catamarca, a la altura más o menos de la ciudad de Copiapó, en la parte sur del desierto de Atacama en Chile, y que además de ser un centro administrativo inca, está vinculado con la existencia de este tramo del Camino del Inca o Capacñán, y sobre todo con una latitud geográfica que corresponde, según los trabajos que hemos realizado desde el año 2010 a la fecha, con la posición máxima que tiene la Luna cada 18.6 años. Eso se conoce como parada mayor de la Luna o lunisticio. Así como el Sol tiene sus solsticios, que se traduce del latín como sol quieto o sol estático, la Luna realiza un movimiento hacia el norte y hacia el sur, extremos, en posiciones extremas, cercanos a la latitud 28.5 grados cada 18.6 años. Eso significa que para las personas ubicadas en la ciudad de Copiapó y en la provincia de Catamarca, en Argentina, tendrán cada 18 o 19 años una luna llena muy brillante y muy grande sobre las cabezas. Algo que puede ser comparativo con el estudio de la zona norte de Chile es que el Sol pasa efectivamente por la zona de Atacama en el momento en el cual ocurre el solsticio de verano. Eso significa que el Sol cada solsticio de diciembre estará en una posición muy alta del cielo, lo cual pudo haber resultado muy significativo desde el punto de vista no solo de la astronomía inca, cusqueña, sino también de los grupos locales atacamas ubicados en la zona del desierto. Una de las características de los incas es que construían grandes espacios públicos, se adecuaban al paisaje preexistente, reutilizaban estos elementos reconocidos como huacas o lugares sagrados para poder organizar no solamente su espacio arquitectónico, sino también su conjunto de fiestas. Y en el Chincal de Quimibil tenemos algo que es re importante, que corresponde a esta gran plaza o Aucaipata, muy similar a la plaza de Cusco, no en forma, sino en importancia simbólica, y la existencia de una plataforma conocida con el nombre de Ushnu. ¿Ya? Ushnu se define como cualquier agujero o lugar donde le damos de comer a la tierra, aun cuando arqueológicamente se ha definido como una plataforma. ¿Ya? Este Ushnu, precisamente ubicado en el centro de la plaza del Chincal de Quimibil, y acá tengo que agradecer al equipo de Reinaldo Moralejo y colaboradores, con los cuales vengo trabajando. Les mando un saludo a los amigos de la Universidad Nacional de La Plata. En este Ushnu, básicamente lo que ocurre, se conectan estos espacios y estos tiempos andinos, que corresponden al Hanan, al Cay y al Urim Pacha, que es muy similar a lo que corresponden a las ceremonias vinculadas con la petición de lluvia y con el culto a las montañas en la zona de Atacama. Este Ushnu, ubicado en el centro de la plaza de Chincal, permite seguir el movimiento del Sol, eventualmente seguir el movimiento de la Luna, vincularse con los cerros, permite también mantener un control político y administrativo de la provincia inca y, sobre todo, relacionar estos espacios construidos con estas entidades vivas reconocidas en el paisaje, que son las montañas. ¿Ya? Estos Malkus, Apus, Achachilas o Maikus están vinculados con la vida de los seres humanos, permiten utilizar el horizonte como punto de referencia y son elementos activos dentro de las ceremonias, del mundo ritual y sobre todo de la vida cotidiana de los seres humanos ubicados en los Andes. Acá tenemos otra imagen en donde tenemos ejemplos de piedras tacitas o morteros, pequeños muros de piedra vinculados con la posición del Sol en el horizonte, el seguimiento del Sol y de la Luna utilizando montañas que son bastante llamativas,
en la lejanía y en la cercanía, que de alguna manera nos remiten a este pasado andino vinculado con este mundo de las huacas, ¿ya? Estas huacas podían constituir no solamente elementos gastronómicos, sino también los cerros. Y una de las características del Chincal de Quimibil, que me permite introducir el tema vinculado con la zona del desierto de Atacama, es que desde esta plataforma Ushnu se podían manejar eventualmente líneas de visión reconocidas como seques, ¿no? La dirección norte, la dirección sur y la salida del sol, además de la luna, en la dirección del este y oeste. Algo que es interesante recalcar es que el estudio de la astronomía, no solamente la astronomía indígena, sino también todo el conocimiento derivado de la investigación científica, de los hechos históricos, la construcción de monumentos y sobre todo los paisajes naturales y también el conocimiento intangible, entendido como las prácticas culturales asociadas con la observación del cielo, particularmente en el mundo indígena, es y son reconocidos como parte del patrimonio cultural de la humanidad a través de la UNESCO, gracias y al trabajo de colaborativo con la Unión Astronómica Internacional, ¿ya? Existe un listado de sitios de interés patrimonial en la categoría de astronomía, y en el norte de Chile tenemos 2 lugares que son reconocidos dentro de este campo de trabajo patrimonial. Uno corresponde al Observatorio de Cerro Tololo, ubicado en el Valle del Elqui, en la zona de Serena y Coquimbo, y el otro efectivamente corresponde al Centro Metalúrgico Inca de Viña del Cerro, que, como ven en la imagen central, nuevamente tiene una pequeña plaza, un Ushnu, desde donde he podido determinar la existencia de líneas de mira hacia determinadas montañas, es decir, seques, y también el seguimiento posible de la posición del Sol y de la Luna a partir de la utilización de los horizontes. Acá tenemos un tema que, si bien no es un problema, sí me gusta destacarlo dentro de las charlas que realizo, ¿ya? Porque existe una diferencia abismante entre lo que se conoce como patrimonio astronómico en la inversión que se realiza sobre todo en investigación científica, en astroingeniería y en técnica vinculada con la investigación astronómica moderna, y el reconocimiento, aceptación y sobre todo la incorporación de los elementos astronómicos que provienen de nuestros grupos indígenas, Atacamas, Mapuche, Quechua, Aymara, entre otros, ¿no? Recordemos que Chile, al finalizar la década del año 2020, concentrará cerca del 70% de la capacidad astronómica del planeta a través de la instalación de grandes radiotelescopios, como el de ALMA, ubicado en el llano de Chacnantor, cerca de San Pedro de Atacama, y de telescopios en óptico, como el de Gemini Sur, Cerro Tololo, La Silla y Paranal, ¿no? Distribuidos entre la región de Antofagasta, la región de Atacama, en las cercanías de Copiapó, y la región de Coquimbo en el norte de Chile. Entonces, tenemos algo que, por un lado, corresponde a un gran potencial, es decir, el norte de Chile, el noroeste de Argentina y gran parte del sur de Bolivia comparten condiciones excepcionales para la observación del cielo. Es muy seco, producto de la existencia de una corriente fría que se desplaza por las costas del Pacífico, generando un gran desierto. Es una zona muy alta, poco poblada, con muy poca contaminación lumínica, entre comillas, porque sabemos que muchísimas veces inclusive la actividad minera colabora con polución y sobre todo con contaminación lumínica en las cercanías de Calama, que impiden a la larga ver este cielo estrellado que también es parte de nuestro patrimonio, ¿ya? Como les comenté, una de las características del norte de Chile, sobre todo en la zona, ahora voy a entrar un poco en el tema y describir el ejemplo de Socaire, es que está cercano a la línea del trópico de Capricornio, que corresponderá a la zona hasta donde se desplaza más al sur el Sol dentro de un año, ¿no? Es decir, el Sol para cada solsticio de diciembre, es decir, el inicio del verano calendárico para las personas que estamos ubicados en el hemisferio sur, corresponderá a la posición del trópico de Capricornio, ¿ya? El Sol para el mediodía, en el día del solsticio de verano, alcanzará su posición más alta en el cielo, es decir, directamente sobre el cenit. Y esto corresponde a una característica importantísima, no solamente para la construcción de los calendarios, sino también para la edificación de iglesias, para el manejo del tiempo y, ¿por qué no?, también para el desarrollo
potencial de proyectos, de relatos que vinculen la observación astronómica desde la perspectiva indígena con el mundo del turismo, ¿ya? Lo mismo que ocurre en la provincia de Catamarca y en Copiapó. Para la Luna ocurre por ejemplo, para Socaire, San Pedro Atacama, Toconao y todo lo que corresponde al Gran Salar, para fechas cercanas al solsticio de diciembre. Algo interesantísimo para esta área es que desde la década de 1950, con los trabajos de Thomas Bartel, se vienen realizando investigaciones sistemáticas en torno a el estudio del calendario agrícola en la zona de Atacama, el uso de las montañas desde el punto de vista de la ritualidad, siempre vinculado con los calendarios agrícolas y la producción de comida, y los conceptos de paisaje. Acá tengo algunas imágenes que corresponden al poblado de Socaire. Le mando un abrazo a Janet Cruz, que seguramente me está escuchando, en donde a partir de la década de 1950, posteriormente en el 70, y finalmente a través de los trabajos de Núñez y Valenzuela, recientemente, ahora a partir del 2000, sabemos que gran parte de las actividades, podemos llamar así, las actividades cotidianas vinculadas con el riego, la siembra y el aprovechamiento de canales y de campos de cultivo, están vinculados no solamente con la petición de lluvia a las montañas, sino también con el reconocimiento por parte de la población atacameña de este vínculo cercano entre la montaña, la ceremonia y el cielo, particularmente el sol. Una de las características de Socaire es que sus campos de cultivo están distribuidos en áreas, ¿no? Y estas áreas son regadas, o sectores son regados en el mismo sentido en el cual se reconoce el movimiento del sol a lo largo de un día. Es decir, primero se realiza el riego de los campos ubicados hacia el este, posteriormente el agua se libera hacia los campos del norte y posteriormente hacia el oeste para terminar en el sur, que corresponde a la imagen que se tiene del movimiento del sol durante un día o durante un año. Estas cosas han cambiado, pero por lo menos hasta la década de 1980 y avanzados los 90, se reconoce que de la zona de Atacama existe un manejo del calendario y un manejo del tiempo que reconoce fechas distintas al calendario cristiano occidental que manejamos en gran parte de Sudamérica. Se reconoce un inicio del año en fechas cercanas a agosto, con el mes de la Pachamama. Se vincula este mes de agosto con la celebración de San Bartolomé, el día 24. Existe una diferencia entre los cargos de agua que ocurren a finales del mes de septiembre y a finales de marzo. Se realiza la fiesta de Santa Bárbara, posiblemente vinculado con el solsticio de verano. Existe una finalización y un fin del año agrícola. El fin ocurre para mayo y la fiesta de Santa Cruz. Pero existe un momento del año que es sumamente importante y que corresponde a la fecha reconocida como el inicio de la primavera atacameña, que corresponde a la ceremonia de limpia de canales para los días o cercano al día 24 y 26 de octubre de cada año, que está vinculado con la limpia del canal y la petición de lluvias que se realiza a las montañas. Estos canales son limpiados a través de un trabajo comunitario. Aquí agradezco al colega Zócar que me proporcionó la imagen. A través de estos canales se organiza el trabajo comunitario, se realiza a través de tramos, se disfruta del trabajo, siempre vinculado con estos espacios altamente simbólicos que son las montañas, a través de una línea ritual. Recuerden, estos seques son líneas imaginarias proyectadas en el paisaje que no son y no tienen por qué ser necesariamente rectas. Pueden ser canales, caminos que pueden seguir el contorno de una montaña, en este caso la dirección de un canal, o eventualmente la dirección de un camino. Ahí tenemos el ejemplo del Camino del Inca en la zona del despoblado. Una vez finalizada la limpia de canales, se realiza una petición de lluvias desde un centro ceremonial ubicado en las cercanías de la Boca Toma, en donde nace el canal, en la quebrada de Nacimiento. Algo importantísimo y que también es muy reconocido en gran parte del mundo andino es esta división en dos partes, la parte masculina y la parte femenina, a partir del reconocimiento y sobre todo de la representación, entre comillas, a escala de este mundo simbólico. En este caso tenemos dos piedras ubicadas directamente hacia el este, es decir, la posición en donde vemos a salir al sol,
circunscritos en un círculo de piedras que estarían, entre comillas, representando las montañas de la zona, ubicados junto al canal. La ceremonia incluye la comida, la bebida, se fabrican pequeñas figuras utilizando la grasa de las llamas, de los llamos, se solicita el agua a las montañas y particularmente se le pide a Volcán Chiliques, que corresponde a la montaña más importante y a la montaña tutelar de la zona, que concentre las aguas de todas las montañas de la topografía, es decir, estas huacas, para que baje en el canal y permita la reproducción de la vida social, la vida productiva y también la economía de Socaire. Estas imágenes fueron obtenidas a partir del archivo etnográfico de la Universidad de Chile, publicado en el año 88, y al lado tenemos la representación de las huacas a través de la imagen de Huamampoma de Ayala. Fíjense la similitud extraordinaria que vemos entre la representación de estos pequeños ídolos, la montaña, el Inca, hablándole a las huacas, y lo que corresponde a la representación de los cantales o especialistas rituales de Socaire, utilizando estas botellas de alcohol de algarrobo, reconocido como aloja. Cada botella representa una montaña, cada familia lleva su ofrenda y cada pluma representa a uno de los integrantes de la familia utilizando la imagen de un círculo. Es decir, nuevamente, a partir de la representación simbólica y la utilización del alcohol, nos vinculamos con las montañas que están en la topografía, ¿ya? Esta imagen, que la obtuve de un trabajo publicado en el año 1988, de Greve e Hidalgo, a partir de un dibujo del cantal del abuelo Laureano Tejerina, vemos la representación de la posición que tiene Socaire en la parte inferior de la imagen. En la parte alta vemos la imagen del sol y las montañas que están ubicadas tanto a la derecha como a la izquierda. Si se dan cuenta, la derecha está ubicada a nuestra izquierda con respecto a nuestra perspectiva de la imagen, pero está ubicado a la derecha del sol, es decir, la posición del sol en el naciente, es decir, la dirección del este, marca la primera, entre comillas, la primera línea seque o la primera dirección del convido, como se define en Socaire, vinculado con la petición de lluvia. Si se dan cuenta, debajo del sol naciente vemos a Volcán Chilique, ya que corresponde a la montaña más importante del lugar, al dios tutelar, al cual se le solicita para que concentre la lluvia de todas las montañas ubicadas en el grupo sur y en el grupo norte. Existen distintas interpretaciones realizadas por Thomas Bartel, por Greve, Hidalgo, Mariscote de Gorlitz, Johann Reinhardt, en donde se da una descripción completa de la cantidad de cerros que varían entre 27 y 41 direcciones, es decir, un número muy similar y muy cercano al conjunto de seques que tenía la ciudad del Cusco. Esto no es, podemos decir, único de Socaire, se encuentra representado en muchísimas comunidades en la zona de Bolivia y en el noroeste de Argentina, pero una de las características de la zona de Atacama es que todavía se mantiene vivo la ceremonia de limpia de canal y la petición de lluvias que de alguna manera remite a la existencia de estos seques. ¿Ya? Arqueológicamente estamos acostumbrados a medir, a diagramar y a reconstruir estos seques de manera muy, entre comillas, muy cartesiana, ¿eh? Muy científica. Pero entendamos que el vínculo que establecen los seres humanos con sus montañas no tiene nada que ver con estos diagramas matemáticos, estáticos y fijos que reconstruyen los investigadores. Y acá pongo la imagen de lo que es la representación de los seques y las huacas de la ciudad de Cusco a través del trabajo de Brian Bauer del año 2016. Como ya les comenté, estas líneas seques organizan las huacas y cada conjunto de seques se organiza en determinados cuadrantes, ¿ya? Chincha Isuyu, Anti Suyu, Coya Suyu y Conti Suyu, que corresponden también a la división cuatripartita del imperio de los incas. Entonces, existe una cantidad de líneas por cada cuadrante y existe una cantidad de huacas que están organizados en estas líneas que no tienen por qué ser necesariamente rectas, ¿ya? Una de las características de estos seques es que permitieron la interpretación de la topografía sagrada en Socaire, sobre todo a través de estos trabajos publicados a partir de la década de 1970, bajo la autoría de Mariscotti de Gorlitz y Franz Tichy. En ambos casos, los investigadores plantean la posibilidad de que cada montaña ubicada en la zona del Salar de Atacama, ¿ya? Estén vinculados con posibles líneas vinculados con seques.
y que algunas de estas líneas que están vinculadas con las montañas, además estén relacionados con la posición del Sol en el horizonte, particularmente solsticios y equinoccios. Entonces, ¿qué realizamos? Además de retomar la danza del Talatur y adentrarnos en el mundo simbólico, social y sobre todo el mundo espiritual de los socaireños, nos dimos a la tarea de realizar un trabajo colaborativo, el cual estamos tratando de terminar este año en colaboración con Janet Cruz, en donde intentamos de alguna manera estudiar estos seques, interpretar la topografía sagrada a través de la mayor cantidad de evidencia simbólica, ritual y sobre todo contextual vinculado con el mundo de Socaire. Le mando un abrazo también a Patricio Bustamante, que seguramente me está escuchando, que también ha sido parte de esta investigación. Una de las características de esta zona de Atacama es que todavía mantiene la tradición del Talatur, que corresponde a este canto y a esta danza, vinculado con la petición de lluvia, ¿no? Se le pide el agua a las montañas, se le pide que fluya por los canales, se solicita que el agua riegue los campos para que se permanezcan verdes y que produzcan mucha comida. Entre medio del canto se invoca a las montañas, particularmente el volcán Chilique, se invoca a algunos santos, en el caso de San Antonio, y se habla muchísimo, muchísimo de la lluvia, del trueno y del zapateo, ¿ya? Que de alguna manera aviva y reproduce la vida social en Socaire. Una de las características de Socaire, y seguramente también ya lo atestiguan los trabajos realizados en Tulán, por ejemplo, en Toconce, que está ubicado más al norte, en Peine, es que las comunidades atacameñas, de alguna manera, construyen sus propios seques a través de la representación simbólica de las montañas ubicadas en la topografía. Y en el caso de Socaire, estas montañas están ubicadas tan lejos como San Pedro y Miño, que están ubicados en la parte norte y alta de Calama, y hacia el sur, en lugares tan distantes como la cuenca del Lluvillaco y el volcán Las Tarrias, además de un sinnúmero de montañas que están ubicados al otro lado de la frontera en la Argentina. Estas montañas son invocadas, son organizadas en grupos norte y sur, tienen la funcionalidad de poder concentrar el agua en Volcán Chilique, y algo que resulta súper interesante es la existencia de sitios arqueológicos de alta montaña del momento incaico con representación de material cultural local en gran parte de los volcanes y las montañas que son invocados en Socaire. Particularmente Chilique concentra una cantidad importante de estructuras en la zona del Tambo, ubicado a 4.700 metros, tiene una ruta que se asume prehispánica, que comunica con la cumbre, en donde se encuentran dos lagunas que representan de alguna manera este contenedor del agua, esta montaña llena de agua y llena de vida, que permite que fluya y que nazca este canal, además de un círculo ceremonial, concentración de madera y estructuras pircadas ubicadas por sobre los 5.000 metros sobre el nivel del mar. Si uno observa una salida del sol desde las cercanías del centro ceremonial de Socaire, es decir, en la parte alta del canal, la posición del astro rey coincide con la posición de Cerro Chilique o Volcán Chilique para días cercanos a la fiesta de San Bartolomé, lo cual de alguna manera podría remitir a este sincretismo muy vivo en la zona andina, en donde vemos el culto a la montaña, la observación del sol y sobre todo el culto a los santos y a las vírgenes vinculados con la montaña, el agua y la ritualidad asociada a estos lugares. Si observamos la montaña, el volcán Chilique desde el centro del poblado de Socaire, veremos que la posición del sol cambia un poquito. ¿Y por qué cambia? Porque cambiamos nuestro punto desde donde estamos observando este fenómeno astronómico, y en este caso coincide con días cercanos a los equinoccios, que nuevamente remiten no solamente a esta idea muy, entre comillas, cristiana de orientar iglesias, sino también muy andina de poder organizar el espacio y el tiempo a partir de solsticios y también equinoccios. Entonces, nuevamente tenemos esta representación, entre comillas, cristiana, pero sincrética y todavía muy propia de la zona de Atacama, con el sol, ¿ya? Este sol marca el inicio del año agrícola, durante el mes de agosto, marca el cambio de estación, que inicia en septiembre y que está marcado con la orientación de la salida de la iglesia de Socaire, pero también es
antecede a la limpia de canales y a la petición de lluvias que ocurre en octubre. Tenemos innumerables ejemplos en la zona de Atacama, en el noroeste de Argentina, en donde podemos vincular la orientación de iglesias, y acá tengo el ejemplo de Volcán Minique con la iglesia antigua de Socaire, con la representación simbólica de estas deidades, que son las huacas, o Maicus o Malcus. Las huacas son estos lugares sagrados ubicados en el paisaje. Los seques son estas líneas imaginarias que conectan un punto de observación, en este caso la iglesia antigua, con la montaña y la ritualidad asociada con estos espacios de tránsito, con estos lugares o estas rutas de ascenso hacia determinadas montañas. Recordemos que este trabajo se realizó en colaboración y solicitando los permisos a la comunidad de Socaire. Debemos, como investigadores e investigadoras, tener siempre una relación muy cordial con las comunidades y entender de que esto es parte no solamente de nuestro campo de estudio, sino también es parte y sobre todo del mundo espiritual y del mundo simbólico de muchas personas. En el caso del Volcán Minique existe un pequeño laboratorio ubicado en la parte más alta, una ruta de ascenso, gran cantidad de madera ubicada en la cumbre. Una de las ventajas del trabajo etno y arqueoastronómico es que como arqueólogos no necesitamos recuperar material de superficie, solamente necesitamos fotografiarlo, tampoco realizamos excavaciones que de alguna manera alteren o, entre comillas, disturben el espacio ritual, sino más bien trabajamos con el paisaje y sobre todo con los fenómenos astronómicos que ocurren dentro de este paisaje. Así como en Volcán Chilique, también podemos reconocer esta capacidad humana, que es muy propia de la zona de Atacama, de poder reconocer elementos sagrados en el paisaje. Nuevamente tenemos la representación de lagunas, en este caso Miñique y Miscanti, la compañía constante de los volcanes, que son estos lugares sagrados, y lo que ha sido interpretado como este sistema local de seques, ¿ya? Esto corresponde a una representación todavía muy esquemática de estas líneas proyectadas en el paisaje, siempre ubicando la dirección del este, es decir, la saliente del sol en la parte más alta, vinculado con Volcán Chilique, y la posición relativa que tienen montañas tan importantes como Licancabur y Yuyayacu, ubicados al norte y al sur respectivamente. Recordemos de que las montañas son invocadas en un sentido y en otro, dependiendo de la dirección o la perspectiva que se tiene con respecto al oficiante. Primero se invocan las montañas que están ubicadas al sur, que son relacionadas con todo el área de Chiliques, Ipira, Tuyacto, entre otras, y luego se le pide a las montañas del norte que terminan en Quimal, ya que está ahí en la cordillera de Domeico. Ya lo que resulta todavía más interesante es cómo podemos representar estos seques, cómo podemos incluir estas montañas a través de fenómenos comparativos, fenómenos psicológicos y también explicaciones que tienen que ver con la capacidad humana de representar partes de animales, imágenes, rostro y también partes del cuerpo humano en el paisaje, ¿ya? En este caso, el nombre de Miñique o Minique, que está vinculado con algo chico, algo pequeño, un gato pequeño, desde la perspectiva socaireña, a través del trabajo etnográfico, ha sido interpretado como un espacio pequeño o también posiblemente el dedo más pequeño de una cantidad de dedos que pertenecen a una mano izquierda proyectada en el horizonte. Esta mano, entre comillas, mano, porque en realidad es una representación simbólica producto de un trabajo de investigación, perfectamente podría estar atribuida a los fenómenos de la pareidolia, ya que corresponde a esta representación de imágenes o partes de cuerpo, que ha sido investigado por Patricio Bustamante durante largos años en el norte y centro de Chile, con elementos del paisaje. Así como se reconocen elementos en el cielo, llamas, zorros, culebras y sapos en la Vía Láctea, ¿por qué no pensar en la representación simbólica de formas humanas, de animales y también de deidades en lo que corresponde a la topografía de la zona de Atacama? Y por qué no también pensar de que estos conceptos de mundo están vinculados con el espacio, están vinculados con el tiempo, como ya demostré también está vinculado con esta ritualidad y esta capacidad humana y también muy atacameña de reconocerse en el paisaje, reconocerse en sus montañas, reconocerse a través del agua, a través del canto del canal, a través de los elementos simbólicos del cielo, que de alguna manera nos permiten
adentrarnos, acercarnos y comprender estos conceptos de mundo o cosmovisión de la zona de Atacama, que constituyen también parte del patrimonio astronómico del norte de Chile, de las comunidades Licanantay, y también parte de un campo de estudio que se conoce como astronomía en la cultura o astronomía cultural. Creo que con esto termino. Les doy las gracias por su tiempo y quedo abierto a todas las preguntas y a todas las inquietudes que pudieron haber salido a través de esta charla. Muchísimas gracias. No, gracias a ti, Ricardo. Fue fantástica tu exposición. Magistral, como era la palabra que desde el proyecto le habíamos dado, porque fue muy claro, con bastante maestría los conocimientos que nos compartiste y todo eso. Ahora dejamos abierto para preguntas. No sé si mi colega Selene Guerra habrá recogido alguna. Bueno, ahí te doy el pase, Selene, entonces. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, Ricardo. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Qué tal, Selene? Bien, gracias. Mira, tenemos dos preguntas acá. David Contreras nos pregunta si existe una interpretación respecto del sentido de las manecillas del reloj, si gira a la izquierda o a la derecha, de acuerdo con seguir el movimiento del Sol. Me hace una pregunta muy buena. Por el tiempo no la pude desarrollar. Si nosotros nos ubicamos, siempre pensemos de que las experiencias humanas y la construcción de mundo responde a lo que podemos hacer utilizando nuestra cabeza, nuestros ojos y nuestras manos, ¿ya? Si nosotros nos posicionamos para ver una salida del Sol hacia el este, veremos al Sol desplazarse hacia la izquierda, ¿ya? Con respecto a nuestra posición relativa. Entonces, una de las explicaciones es que el movimiento a la izquierda, que correspondería a este sentido contrario a las manecillas del reloj, podría responder a la representación que se tiene del movimiento del Sol en un día, ¿no? Para las personas que están ubicados en las cercanías del trópico de Capricornio, además de esto, tienen la posibilidad de tener cercano a la fecha del solsticio de diciembre al Sol en la parte más alta de la cabeza, que corresponde al cenit. Cenit es la proyección de la vertical sobre nuestra cabeza. Otra explicación, y por ahí me acerco un poco más al mundo del chamanismo y los estudios de religión comparada, hacen referencia al uso de la mano izquierda por parte de los especialistas rituales. De hecho, si ustedes observan la imagen del astrólogo poeta que sabe, que corresponde a la representación de este astrónomo indígena del mundo inca, de Felipe Guamán Poma Ayala, él maneja su quipu, que corresponde a este sistema de nudos y cuerdas, con su mano izquierda. Eso puede corresponder a otra explicación de por qué la dirección de la izquierda es tan importante. Y de acuerdo a las explicaciones locales, la izquierda del Sol, es decir, si yo me posiciono como que fuera el Sol saliendo desde el este, corresponde a la dirección en donde se invocan las montañas, particularmente Volcán Chilique, en un primer momento. Todas las montañas son importantes, pero existen montañas que son más importantes que otras porque establecen una relación cotidiana, podemos decir, entre pares. Así como se reconocen a los animales como parte de la familia, se reconocen a las montañas como espacios donde viven los abuelos, donde están los ancestros y en donde también podemos de alguna manera vincularnos con el elemento vital, que es el agua. De hecho, está ahora actualmente muy enfocada en la identificación de elementos trazas vinculados con la existencia tratan de identificar el agua también. O sea, siempre el agua y esta asociación con el elemento vital están presentes en una zona como el desierto de Atacama, a través de la ceremonia de petición de lluvia o a través de la investigación científica que se puede realizar en un radiotelescopio o en un telescopio en óptico. Así que creo que por ahí puedo responder a la pregunta. Ya, otra pregunta que tenemos desde YouTube, Wilson Cepeda consulta. ¿Es posible que existan huacas y seques en el Valle de Elqui y que sean de origen preincanco? ¿Y cómo se puede comprobar si son del periodo inca o preinca?
Mira, si llegan a existir, me encantaría poder tener el dato y para eso habría que realizar una investigación. Lo bueno es que existe la hipótesis. ¿Ah? Yo desconozco trabajos sistemáticos vinculados con huacas preincaicas vinculados con el norte de Chile, lo cual no significa que no existan, ¿ya? Pero yo no puedo asegurar su existencia. De hecho, la palabra huaca y la palabra seque corresponden a la explicación quechua de este mundo de ideas. Es muy distinto a la zona de Atacama. De hecho, si uno habla con los amigos en Socaire, utilizan otras palabras y otros conceptos para poder definir su mundo cotidiano, ¿ya? No utilizan la palabra seque. De hecho, utilizan línea de convido, de acuerdo a las palabras que me compartió el amigo Cruz, con el cual subía a Miñique. Pero yo no lo descarto. Habría que realizar un estudio sistemático y, sobre todo, poder definir el contexto desde lo local, ¿eh? No dejarse influenciar tanto por los elementos que provienen del área central del Cusco, pero puede ser, no sé. Gracias, Ricardo. Otra pregunta del profesor David Contreras. ¿Existirá alguna relación geométrica desde el centro hacia las montañas tutelares con las raíces que dan origen al conocido número áureo y su vinculación con las zonas oscuras o las estrellas formando constelaciones? Es compleja la pregunta y desconozco si existe una asociación entre el número áureo, que también responde a una realidad que no es propiamente andino-americana. Así que quizás sea algo que él pueda explicar mejor que yo. Desconozco, no tengo la información para poder responder a esa pregunta. Pero ¿por qué no? Carlos Zanoli consulta. Buenas noches. Dada la descripción que hiciste en la charla, ¿podríamos pensar que la idea de Seque es preincaica y que estas líneas locales también fueron subsumidas al imperio? Le mando un saludo y un abrazo a Carlos. Muchísimas gracias por la pregunta. De hecho, el concepto del Uyu no es preincaico y seguramente todo lo que los incas trajeron como parafernalia y como aparato estatal de ideas y de mundo político corresponde a realidades que son previas al incanato. Sí, totalmente. De hecho, yo estoy casi seguro de que si nos ponemos a realizar un estudio comparativo de sitios arqueológicos del periodo previo al Inca, que corresponden a los desarrollos regionales, o inclusive correspondientes al periodo medio, que corresponden al periodo tiahuanaco, para que tengamos una idea, cercanos al 500 después de Cristo, 600, seguramente nos vamos a encontrar con cosas muy interesantes que pueden ser muy cercanos a lo que reconocemos como seques. Pero nuevamente, son conceptos que provienen del mundo quechua y sobre todo de la descripción de cronistas que vivieron en el Cusco y que tenían por función, de alguna manera, extirpar o de alguna manera acabar con el mundo de idea y con el mundo, con el mundo religioso de los incas. Son conceptos bastante manoseados que creería que le agradezco a Carlos la intervención. Daniel, Seleni. Tengo otra, dame un segundo, que me estoy cambiando de plataformas. ¿Qué antecedentes hay acerca de la astronomía cultural para los pueblos pre-incas, ejemplo Tiwanaku en San Pedro? En San Pedro, un poquito. Yo les recomiendo, lo que no significa que no exista, hay algunos trabajos ahí bastante sugerentes. Para entender la astronomía de Tiwanaku, les recomiendo que lean un trabajo, no recuerdo el año, pero pueden googlearlo, Gonzalo Pereira, que publicó algunas cosas sobre Tiwanaku. Y también hay parte del trabajo de Tom Seidema, que realiza un estudio sobre la astronomía de la zona de Tiwanaku. Si no, me mandan un correo y con gusto puedo buscar bibliografía complementaria. Mi correo es astronomiaintercultural@gmail.com. Luego lo escribo acá en el chat. Ahora existen algunas nociones generales y sobre todo compartidas dentro de la tradición atacameña que están vinculados con, por ejemplo, la sombra del Licancabur, que en determinada fecha cae sobre Quimal, la orientación de determinados pucaras y sitios habitacionales con el volcán Licancabur.
Y ¿por qué no? Yo creo que sería súper interesante realizar un estudio sistemático de todo lo que tiene que ver con el uso de las ofrendas, la orientación de cuerpos, y sobre todo también la orientación de las chulpas en la zona de Atacama, ¿no? Ahí pueden revisar el trabajo de Victoria Castro, que ya trabajó bastante en la zona de Aiquina, Toconce y Caspana, ¿no? Para los que quieran leer sobre eso. Ya, Tamalinda nos pregunta cómo se calcula el anticenit, del que nos hablaste hace un rato. Eso astronómicamente lo podemos calcular a través de la proyección, o sea, la cantidad de días desde que ocurre la posición del cenit, son 6 meses. O sea, tenemos el cenit, debemos esperar un año para que vuelva a la misma posición. Más o menos, si estamos en una zona intertropical, eso ocurrirá en días más cerquitas, ¿ya? Porque el Sol va y viene si estamos ubicados entre los trópicos. Existe una discusión eterna sobre eso. De hecho, el anticenit también ha sido definido como un anticenit cultural, es decir, es muy difícil reconocer, o sea, asumir que el Sol está justo de nuestros pies y no tenemos un concepto de mundo que refiere a una esfera. Entonces ahí tenemos un primer momento. Yo les recomiendo que lea la obra en extenso de Tom Saidema, que él define el anticenit a partir de la utilización de fechas en la ciudad de Cusco, ¿no? En la ciudad de Cusco, utilizando la posición del Sol sobre unos pilares que les permitían identificar el momento de la cosecha y la siembra ritual, que ocurrían durante los meses de abril y agosto, ¿no? Eso. Ya, la Creo última que está todo ok. No sé si Daniel y Seleni tienen alguna otra. Queda una. Gonzalo Pereira, perdón, Raúl Pérez Enríquez consulta, en Atacama, ¿cuál es la latitud del punto de observación? Depende del lugar donde te quieras ubicar en el desierto de Atacama. Está cercano a los 23.5 grados sur, que corresponde a la proyección del trópico de Capricornio, que pasa un poquito más al norte que Socaire. Recuerden que el trópico de Capricornio cambia todos los años. De hecho, en el periodo de los Incas tenía una diferencia de algunos kilómetros, lo cual no es significativo desde el punto de vista de un observador que realiza sus cálculos utilizando la vista y los dedos. Por eso siempre realizo el ejemplo de la utilización de una mano en el horizonte para poder representar este tiempo y este espacio, ¿no? Cuando hablamos de la astronomía del pueblo Licanantay, de la astronomía mapuche, de los grupos aymaras, quechua, etc., debemos entender de que esto lo hicieron mujeres y hombres utilizando mucho tiempo, utilizando su cabeza y también instrumentos que eran propios de su cotidianidad, ¿ya? Saquémonos ideas fantásticas que no tienen nada que ver con el mundo local y sobre todo también reconozcamos la importancia que tiene el tiempo y el uso del espacio por parte de nuestras comunidades, ¿ya? La única manera de poder reconocernos como una nación multi o pluriétnica, multicultural, es reconocer nuestras raíces a través del reconocimiento de nuestras propias ideas, nuestra toponimia y sobre todo el conocimiento que tenemos del medio. Los incas, cuando llegaron a Atacama, no inventaron nada nuevo, como dijo ahí Carlos. Seguramente adaptaron conceptos del Cusco a realidades que ya tenían una antigüedad milenaria en la zona de Atacama. De hecho, se han realizado trabajos en la zona sur de Chile que remontan la presencia humana a 20.000 y 15.000 años antes del presente. Lo que significa que si es que llegaron caminando desde el norte, pasaron por las costas del norte de Chile, el sur del Perú, muchísimo tiempo antes. Es decir, por lo menos tenemos varios miles de años en donde la observación sistemática de la naturaleza, y acá puedo citar el trabajo de Johanna Broda, investigadora austríaca, residente en México, refieren a esta necesidad muy humana de vincularse con el espacio, pero también de reconocer, en donde se reconocen con respecto al paisaje. Entonces, mucho tiempo, muchas ganas y la utilización sistemática de esta naturaleza te permite a la larga construir
sistemas simbólicos que son bastante complejos. De hecho, lo que yo les presenté de Socaire corresponde a la punta del iceberg de lo que puede ser el mundo atacameño. Estoy seguro de que cada comunidad podemos realizar este mismo trabajo en Chinchibu, en Caspana, en Toconce, van a presentar elementos que quizás son muy parecidos, pero que cada uno tiene un elemento particular que lo hace diferente dentro de lo que es la realidad atacameña del desierto. Bueno, perfecto. Parece que está todo ok. Muchas gracias, Ricardo. Creo que no hay más preguntas. Solo felicitaciones por tu charla, de las cuales me incluyo. No sé si alguien del equipo, Esteban o algún otro participante quisiera decir unas palabras. Pero desde ya, ¿no? Te felicito por todo tu trabajo y por tu claridad al compartir tus conocimientos en esta charla. A ustedes por la invitación y desde ya quedo dispuesto a cualquier evento, cualquier iniciativa que tengan en el futuro. Les voy a escribir mi correo acá para que lo tengan. Astronomía intercultural @gmail.com. Y nuevamente las gracias por este espacio que siempre es muy grato. Perdón, ¿me permiten un chiquitito? Solamente felicitarlo. En realidad uno cada vez que escucha parte de su cultura, yo que soy atacameña, uno se siente orgullosa, pero escucharla también de parte de Ricardo y de todo cuando uno le toca escuchar nuestra cultura y lo hace con tanta dedicación y con tanto amor, lo escucho yo a Ricardo, darle las gracias y felicitarlo. Muchas gracias. Yo podría preguntar muchas cosas, pero ayuda mucho a que uno siga fortaleciéndose y cuidando lo que es de uno, lo nuestro, la cultura Carantay, de todas maneras. Muchas gracias. El agradecido soy yo, que aprendo de ustedes y cada vez que puedo visitar la zona del desierto, además de que vuelvo con muchísima información, vuelvo con observar el cielo. Para los que nos dedicamos y a los que nos gusta la astronomía, en todas sus variantes, créanme que tienen un espacio privilegiado para poder no solamente observar, sino también para vivir. Es parte del patrimonio de la zona de Atacama y que es un patrimonio todavía muy vivo, es decir, cada montaña, cada iglesia, cada fiesta, cada imagen de santo o virgen está vinculado con el paisaje y con la historia de los Licanantay. Así que yo encantado de poder colaborar y muchísimas gracias por tus palabras, Sandra. Muchas gracias. Gracias. Bueno, Ricardo, igual yo, no sé si se escucha, yo igual quería agradecerte a nombre de la Asociación Indígena de Regantes Agricultores Lailay y también quiero agradecer a Sandra Berna por estar presente también y haber aprobado este proyecto del gobierno regional del 2% de cultura también, que para nosotros es importante este conocimiento y este rescate del conocimiento vernáculo y la vinculación que también tiene con los científicos, con los expertos también, y es importante esa vinculación que hay de la astronomía científica con el conocimiento vernáculo que tienen los indígenas y las comunidades en su territorio. Es importante ponerlo en valor y también transmitir para las futuras generaciones. Y es importante agradecer esta charla magistral respecto a la astronomía, las montañas y los queques, que igual yo creo que la mayoría de las construcciones de la iglesia que están sobre todo en el Alto Loa, en San Pedro, a lo mejor tienen esa vinculación que él no también, que se ha dedicado a él estudiar la montaña, los queques y diferentes lugares que están también. Sanki, muchas gracias a Ricardo Moyano y a todos los... No solo a quien no... Y ojalá nos puedan acompañar en las próximas actividades. Ha sido un gusto total y muchas gracias a todos.